Este video está dedicado a los contenidos de la ficha 5, que sigue tratando sobre estructuras condicionales, pero comienza sugiriendo algunas posibles variantes en la forma de escribir una estructura o instrucción condicional. Lo primero que vamos a analizar es en realidad una cuestión bastante simple, que es el hecho de que una instrucción condicional podría no requerir que se plantee la rama o salida falsa, la rama etiquetada como else en Python. En muchas situaciones de programación se requiere hacer un chequeo condicional que, en caso de ser cierto, imponga ciertas acciones o ciertos procesos, normalmente correctivos, y en caso de ser falso, requiere simplemente que el programa continúe sin hacer nada en particular, como si la condición no hubiese estado allí. Si eso llega a ocurrir, en términos de diagrama de flujo, una instrucción condicional que no lleve rama falsa podría graficarse en la forma en que se indica ahora. En el rombo se describe la expresión lógica que queremos chequear en forma normal, la rama verdadera a la derecha en forma normal, que se activará solo si la expresión lógica es verdadera, no incluir a la izquierda la rama falsa o salida falsa, cortar por debajo del rombo con una línea vertical, continuando con el descenso original de flujo, y unir la rama verdadera con esta rama vertical apenas se pueda. Debajo, escribir simplemente, o graficar simplemente, las instrucciones de continuación del programa. Observemos que en este diagrama queda clara la manera de funcionar. Si la expresión es lógica es verdadera, se ejecuta la rama verdadera como siempre y al terminar continúa con las instrucciones marcadas en el bloque de continuación del programa. Pero si esta expresión es falsa, se saltea obviamente la rama verdadera y no hay una rama falsa especial que haya que ejecutar. Directamente, siendo falsa, continúa a buscar la continuación del programa. Y aquí no hay que confundirse. El bloque indicado como continuación del programa no es la salida falsa de la condición. Si fuese la salida falsa, este bloque se ejecutaría si y solo si la expresión lógica fuese falsa. Pero en este caso, este bloque se ejecuta también si la expresión lógica es verdadera. Tanto si la expresión es verdadera como si es falsa, el bloque marcado como continuación del programa se ejecuta. Sencillamente, este bloque no pertenece a la instrucción condicional, pertenece a la continuación del programa. No hay salida falsa. Si es verdadero, se ejecuta la rama verdadera y el programa continúa. Y si es falsa, el programa continúa. No hay que ejecutar un proceso especial al contestar que no. En Python, esto se puede escribir simplemente ignorando la rama etiquetada con else. La expresión condicional allí está escrita en rojo, en forma normal. Obviamente esto está a nivel de esquema, de pseudocódigo, digamos. Si la expresión lógica es verdadera, se ejecuta la rama verdadera y al no haber rama else, el programa salta al bloque que allí está marcado como continuación del programa. Observen la indentación. La rama verdadera está escrita en línea nueva y corrida hacia la derecha a un nuevo nivel de encolumnado para indicar que esa rama pertenece a la expresión condicional y solo se va a ejecutar si esa expresión lógica es verdadera. Y el bloque marcado como continuación del programa está encolumnado a la misma altura del if, con lo cual estamos indicando que este bloque no pertenece al if y se va a ejecutar cuando el if termine, sea que haya contestado verdadero después de haber ejecutado la rama verdadera, o sea que haya contestado falso y a la rama verdadera la haya salteado. En general, en términos de designación coloquial, si ambas ramas
en una expresión, en una instrucción condicional están presentes, la verdadera y la falsa, solemos hablar de una instrucción condicional doble. No porque haya dos condiciones, sino porque hay dos ramas en el planteo de la misma. Y si solo una rama de la instrucción condicional está completa o está presente, entonces hablamos de lo que designamos como una instrucción condicional simple, que es lo que en este momento estamos explicando. La que vemos aquí es lo que llamamos una instrucción condicional simple. A modo de ejemplo, vamos a poner un simple proceso en el que mostramos cómo adaptar una instrucción condicional simple de manera directa para ver cómo se integra en un programa completo. Supongamos que se nos está pidiendo cargar por teclado un número X cualquiera y luego se nos pide mostrar el resultado de dividir el número 100 por X, pero esta división y mostrar el resultado de la división solo debe hacerse si X es mayor a 0. En caso contrario, simplemente muestra un 0 en la pantalla y finalice. Esto se puede plantear de diversas formas, incluso en la sencillez del enunciado admite diversas formas de plantearlo, pero lo vamos a mostrar adaptando una instrucción condicional simple para que se vea la manera de implementarla. En ese diagrama que mostramos allí, resolvemos este problema que hemos planteado adaptando, como dijimos, una instrucción condicional simple. Lo que estamos haciendo es guardar los valores que nos están pidiendo que utilicemos en variables para continuar con la idea de disponer de variables para el uso de datos y resultados. En la variable A estamos guardando el 100, que nos dijeron que tenemos que dividir por X, llegado el caso. La variable n inicia valiendo 0, observen que eso es lo que hay que mostrar si X no es mayor a 0. Y observen, obviamente, que aquí al final, cuando el programa termina, antes de terminar se muestra el valor de la variable n. Es decir, que n es la variable donde vamos a guardar el resultado que queremos que este programa muestre. Los posibles resultados son 100 dividido x o bien un 0. N, cuando el programa arranca, ya vale 0. ¿De acuerdo? Y solo si al hacer esta pregunta resulta que esta es verdadera, se cambia el valor de x para luego mostrarlo aquí debajo. No perdamos de vista el valor de n en ningún momento. Se carga el valor de x, que es el único dato que el programa nos sugiere que tenemos que usar, que el enunciado nos sugiere que tenemos que usar, y controlamos lo que se nos pidió, si x es mayor a 0. Si fuese cierto que x es mayor a 0, en la rama verdadera de la instrucción condicional se hace la división de a por x, a vale 100, así que esto es 100 dividido x, como se nos pidió, y el resultado se lo guarda en n. N originalmente valía 0, pero si esta condición es verdadera, el valor de n original, el 0, se pierde y en su lugar queda el valor 100 dividido x. Si esta instrucción se ejecutó, luego el programa continúa yendo directamente a mostrar el valor que quedó almacenado en n. Si la instrucción condicional, la expresión condicional fue verdadera, aquí va a mostrar el valor 100 dividido x. ¿Qué pasaría si x es negativo o x es 0? Cuando acá se chequea si x es mayor a 0, la respuesta es falsa. Por lo tanto, no se ejecuta la rama verdadera, se sigue de largo y directamente se muestra el valor que originalmente estaba almacenado en n. Ese valor, como hemos dicho, es el 0. Se podría haber planteado con una instrucción condicional doble, poniendo n igual a 0 en la rama falsa. Pero bueno, hecho de esta manera es equivalente y muestra que una instrucción condicional simple es perfectamente válida. El programa, que no tiene ningún misterio, se puede ver a la derecha. Se inicia con las asignaciones del 0 y el 100 en las variables n y a. Se carga por teclado un número entero para guardar en x. Se controla si x es mayor a 0, hasta aquí todo normal.
Si eso es verdadero, la rama verdadera n igual a dividido x en línea nueva e indentada hacia la derecha. No se escribe la rama else, como dijimos, porque no la necesitamos a nivel lógico. Y directamente después de la rama verdadera, escribimos el print final para mostrar el valor de n, pero recordar el nivel de indentación o encolumnado. Este print, como el diagrama mismo lo está diciendo, se escribe de nuevo encolumnado a la izquierda a la altura del if, de la carga por teclado y de las dos instrucciones de asignación con las que arranco el programa. La siguiente cuestión que veremos es lo que se designa como anidamiento de condiciones, que se trata de una situación muy común en programación por la cual en la rama falsa o en la rama verdadera o en ambas ramas de una instrucción condicional ya planteada se requiere incluir a otra instrucción condicional para ampliar el alcance lógico de los chequeos que el programador necesita realizar. Para ver cómo incluir y cómo enfrentar un anidamiento de condiciones en una situación cualquiera, lo más claro es intentarlo a partir del planteo de un problema concreto, aunque simple. Supongamos que se nos pide cargar por teclado tres números, por ejemplo, tres números enteros, y mostrar el mayor. En un rápido análisis de contexto, vemos que el resultado que nos está pidiendo es un único valor, que es el mayor entre los tres números que nos van a dar. A ese mayor, por ejemplo, sugerimos que lo vamos a almacenar en una variable a la que vamos a llamar my, una abreviatura de mayor, que también supondremos que es de tipo entero. Y los datos que se nos dan son los tres números que cita el enunciado, que supondremos que vamos a almacenar en tres variables n1, n2 y n3, también int. Me dan tres variables, alguna de las tres tiene el mayor, y cuando sepa cuál es el mayor, tenemos que copiarlo en la variable my para finalmente mostrar lo que quedó en my. En términos de pseudocódigo, como para ordenar las ideas, esto podría hacerse en la forma en que estamos indicando en el esquema que se ve allí a continuación. Aunque hay muchas formas en que se podría plantear esto, vamos a fijar una pequeña línea de estrategia de acción, una línea estratégica de acción, que consiste en sugerir que intentemos plantear el proceso, intentemos plantear el algoritmo con la menor cantidad posible de instrucciones condicionales en uso. Se puede resolver este problema con un montón de condiciones, 3, 4, 5, 6, todas las condiciones que el programador quiera, y eventualmente el programador podría llegar a un resultado correcto en todos los casos. Pero a la hora de comparar el desarrollo final que cada uno haya hecho, nos interesa no solo que el programa funcione, sino que también el programa sea compacto, claro y no tan extenso, cuando podríamos escribirlo más breve, con menor insumo de líneas de código, con menor insumo de instrucciones condicionales y con mayor claridad para que lo entiendan nuestros colegas o nuestros estudiantes. Una manera de hacerlo, muy común, muy clásica, consiste en tomar una por una las variables que me dan como dato y a cada una de ellas chequearlas para ver si esa es o no es la mayor. Tengo tres variables, entonces podemos preguntar de alguna forma, podemos empezar preguntando de alguna forma si la primera de ellas contiene el mayor. Si n1 contiene el mayor, no importa cómo hagamos esta pregunta, ya lo veremos, esto es pseudocódigo. Si n1 es el mayor, sea como sea que hagamos esa pregunta, bueno, tomamos el valor de n1 y lo guardamos en my. Y la situación en la que el mayor es n1 ya estaría resuelta. Si pregunto si n1 es el mayor, no importa cómo lo hagamos, y contesté que no, claramente el mayor no es n1. Cuando nos vamos al else, a la salida falsa,
Sabemos que de los tres números que nos dieron, el mayor no es n1. Por lo tanto, el mayor tiene que estar en n2 o en n3. Lo que quiero decir con esto es que si esa pregunta está planteada correctamente, contestar que no significa que podemos olvidarnos de n1 y directamente chequear entre n2 y n3 cuál es el más grande. Acá preguntamos si el mayor es n2. Si la respuesta es sí, entonces tomamos el valor de n2 y lo almacenamos en MAI. Y si la respuesta es no, he controlado dos de los tres números que nos dieron, veo que los dos que controlé, n1 y n2, no son el mayor, y teniendo tres números, no hay otra deducción posible que asignar el número n3 como mayor, porque este por descarte sería el mayor. Si el primero no es, el segundo tampoco, y tengo 3, no cabe otra posibilidad que el mayor sea el que me falta. No hace falta aquí una tercera comprobación, un tercer if, para controlar si el mayor es n3. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Cómo se resuelve esto con lógica más detallada? Esa sería la idea, y observen que si logramos hacer las preguntas que ahí están en rojo con el detalle adecuado y la precisión correcta, el programa o el algoritmo para determinar cuál es el mayor quedaría reducido a solo 2 instrucciones condicionales. Pues bien, sugerimos este diagrama de flujo con lógica detallada. Se cargan los números n2, n1, n2 y n3. Preguntar si n1 es el mayor es lo primero que se nos pidió hacer, y eso es lo que estamos haciendo con el primer rombo. La expresión lógica que está indicada en el rombo equivale a preguntar si n1 es el mayor. Y observen que esto es absolutamente riguroso. ¿Qué estamos preguntando allí? Si n1 es mayor que n2 y, es decir, ahí estamos usando el conector AND, y al mismo tiempo n1 es mayor que n3. Si esto es cierto, es porque ambas proposiciones son ciertas, por la tabla de verdad de un AND. Y si ambas proposiciones son ciertas, significa que en la primera n1 le gana a n2, es más grande, y en la segunda n1 le gana también a n3. n1 es más grande que los dos. Sin ningún lugar a dudas, si esa expresión es true, el mayor es n1. Por lo tanto, asignamos n1 en MAI y continuamos para mostrar el valor mayor al final. El tema es qué pasa si esta expresión lógica es falsa. Para que un AND sea falso, lo sabemos, por tablas de verdad, tiene que ser falsa la primera, o bien falsa la segunda, o bien falsas las dos. Pero observen, si piensan un minuto, que cualquiera que sea falsa, cualquiera sea la combinación de falsos que obtengamos, automáticamente eso implica que n1 no es el mayor. Si la primera es falsa, yo pregunto si n1 es mayor que n2 y me dicen que no. Significa que, bueno, n1 perdió con n2, es decir, n2 es más grande que n1, o por lo menos igual. Y en ese caso, al irme por el falso, n1 ya no es el más grande. Hay alguien que es más grande que n1. Si la primera es verdadera, n1 es efectivamente más grande que n2. Pero la segunda es falsa. Cuando pregunto si n1 es mayor que n3 me dice falso. Significa que n3 es más grande que n1 y ya no importa si n2 era más chico. Con que uno de los dos sea más grande que n1, n1 ya no es el más grande y no juega más si nos vamos por el falso. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Si la primera es verdadera, pero la segunda es falsa, n1 perdió con n3. Y al irnos a la salida falsa, n1 no puede ser el mayor. Por lo tanto, observen que en toda la rama falsa, n1 ya no está presente ni está siendo considerado porque sabemos que no puede ser el mayor. Todo esto simplifica el cálculo. Si entramos por la rama falsa, solo tengo que determinar si el mayor es n2, lo cual ocurre si esta expresión condicional es verdadera, o si n3 es el mayor, lo cual ocurre si esta expresión condicional es falsa. Si n2 es mayor que n3, y sabiendo que n1 no era el mayor, entonces el mayor es n2. Lo guardo en MAI y
vamos a mostrar el mayor al final. Y si esta segunda expresión condicional es falsa, acá pregunté si el mayor era n1, me dice que no. Acá pregunto si el mayor es n2, me vuelve a decir que no. Y en ese caso, claramente, el mayor es n3. Lo mostramos y damos el programa por concluido. El programa en Python podría escribirse en la forma en que se ve aquí, y es una de las formas en que se puede plantear. Se cargan los tres valores. La instrucción condicional anidada que vimos en el diagrama anterior se escribe como se ve allí en rojo, y aquí lo más delicado es tener en cuenta la manera de escribir en los encolumnados. Si n1 es mayor que n2 y n1 es mayor que n3, se guarda n1 en my, y si eso es falso, la rama else da lugar al chequeo entre n2 y n3. Pero observen que ese segundo if en la rama else se encuentra encolumnado hacia la derecha, a la misma altura en donde está encolumnada la asignación my igual a n1. Ese encolumnado y solo ese encolumnado le dice a Python que este if se encuentra o pertenece a la rama else de la primera instrucción condicional. En el else, la segunda instrucción condicional se escribe en forma normal. Si n2 es mayor que n3, línea nueva y de nuevo indentado hacia la derecha, my igual a n2. Y si eso es falso, un else, pero encolumnado a la altura del segundo if, para indicar que lo que viene es la rama falsa del segundo if. Se escribe my igual a n3 y al terminar se escriben las instrucciones de continuación del programa que están fuera del if. Por lo tanto, este último print se vuelve a escribir encolumnado en la primera columna del programa. Con esto queda claro que el print se va a ejecutar siempre, sea cual sea la combinación de respuestas que hubo en la instrucción condicional anidada que se ve allí. El programa podría quedar así, pero en Python en particular, el mismo programa con la misma lógica se podría plantear en forma alternativa, utilizando una forma más compacta de escribir instrucciones condicionales anidadas para ahorrar algunas líneas de código y para ahorrar la aparición de algunas palabritas else combinadas con if. Escrito como se ve en rojo y a la izquierda está bien y podría quedar así. Pero en Python se puede escribir lo mismo en la forma en que se ve a la derecha, escrita en verde, y utilizando una construcción muy propia de Python que se conoce como elif. Elif es una palabrita que en realidad contrae a dos palabras que también están presentes en Python. El es abreviatura de else, e if es la palabra que se utiliza para indicar el inicio de una instrucción condicional. Observen cuál es el truco. Cada vez que en un programa se requiere escribir un else e inmediatamente en la línea siguiente un if seguido de una expresión lógica, se puede escribir así, pero también se puede contraer y resumir esa construcción de la forma elif y directamente la expresión lógica al lado. El else, if, se contraen para formar la única palabra elif. Después del if, no coloco dos puntos porque el if no lo lleva, e inmediatamente después de la palabra elif se escribe la misma instrucción condicional que seguía al if del planteo original. Else, línea nueva, encolumnado, if n2 mayor que n3, todas esas dos líneas se pueden escribir en Python equivalentemente en la forma elif espacio n2 mayor a n3,
Y estas dos líneas se contraen en una sola, pero no solo se contraen ahorrando por lo menos una vez la aparición de la palabrita else, sino que también, a hacer esta contracción, elimina un nivel de encolumnado o de indentación. Porque observen que luego de la palabra elif, n2 mayor n3, dos puntos, cambio de línea, y la instrucción maya igual a n2, se vuelve a escribir en columnada en la misma columna donde estaba may igual a n1. El programa de la izquierda tiene un nivel de indentación, dos niveles de encolumnado o indentación y tres niveles de encolumnado. Pero el programa de la derecha solo tiene dos niveles de encolumnado o de indentación. Con lo cual, el programa se vuelve más compacto, más prolijo, más claro y sin tanta indentación hacia la derecha. Observen un detalle. El último else que aparece en el programa de la izquierda no viene seguido inmediatamente de un if. Por lo tanto, este último else, que dice else, dos puntos, may igual a n3, no puede ser reemplazado por un elif. Este último else, que aquí figura en rojo, a la derecha figura tal cual, expresado en verde. No hubo reemplazo porque esa situación no es reemplazable. ¿Cuándo puedo utilizar el if? Cuando un else viene inmediatamente continuado por un if en la línea siguiente. Else, dos puntos, if, expresión, se puede compactar en una sola línea que diga el if, expresión, dos puntos y cambio de línea. Es exactamente lo mismo hacer lo que está a la izquierda que hacer lo que está a la derecha. La lógica del programa es la misma del diagrama que mostramos hace un instante. Y la decisión final de cuál de las dos técnicas utilizar termina siendo el programador. En este programa que estamos analizando aquí, no pareciera que hubiese mayores ventajas en utilizar una sobre la otra, pero piensen en lo que ocurriría en un programa en el que se tiene no una condición anidada dentro de otra y nada más, sino que tuviésemos, por ejemplo, 5 o 6 anidamientos de condiciones por el else. En ese caso, la construcción sin el if requeriría varios niveles de encolumnado que se van abriendo hacia la derecha, formando una enorme diagonal de construcciones de la forma else, if, else, if, else, if, else, if, y un programa bastante extenso para escribir y controlar. En cambio, el mismo programa, eliminando las construcciones else, if y reemplazándolas por elif, solo se expandiría hacia abajo, pero no hacia la derecha, con distintos niveles de encolumnado. Podemos mostrar este programa en las dos versiones directamente en PyCharm para que veamos que efectivamente funciona. Aquí yo ya lo tengo escrito, el primero en su versión sin el if. Se cargan los tres numeritos, N1, N2, N3. Lo que está en este momento pintado de azul es la instrucción condicional con el anidamiento en la rama else, tal cual como se planteó en la presentación, y al final el print para mostrar el resultado. Si a este programa lo ejecutamos, y podemos ver para las distintas variantes de resultados que efectivamente funcionan. Si cargo en N1 un 9, en N2 un 2 y en N3 un 5, efectivamente el mayor es N1, me muestra el 9 que estaba en N1, efectivamente funcionando correctamente. Si cargo en N1 el número 6, en N2 el número 2, pero en N3 el número 9, el mayor ya no es N1, es N3. Y en este caso vuelve a mostrarme que el mayor es el 9, pero no lo tomo de N1, sino de N3. Si quiero decir que no importa dónde esté el mayor, el programa lo captura correctamente, ¿sí? Aquí podemos poner un ejemplo, por ejemplo, en el que N1 sea efectivamente el menor de todos. A lo mejor ahora el mayor lo tiene N2, ¿sí? Y cuando ejecutamos, otra vez el programa funciona de manera correcta.
Así que aquí queda claro que la lógica que hemos utilizado de preguntar por el primero, luego por el segundo y por descarte el tercero es correcta porque todas las combinaciones que hemos dado están previstas. Observen que incluso funciona si los números fuesen iguales, porque ahí la respuesta es trivial. Si los tres números son iguales a 6, el mayor es el 6. Y claramente me muestra que el mayor es el 6. Ahora, ¿de dónde tomo ese 6? Es un ejercicio interesante de hacer para ver si hemos entendido lo que pasa con esta instrucción condicional. Si los tres números son iguales, cuando comparo si n1 es mayor a n2 me dice falso, porque son iguales. Teniendo un falso en esta, por acción del cortocircuitado que se explicó en la ficha pasada, no se evalúa la segunda. Así que un falso en la primera ya nos manda directo al else. El 6 no se toma de n1, eso es lo que quiero decir. En el else se compara si n2 es mayor a n3. Y como son iguales, de vuelta la respuesta es falsa. Entonces se activa el segundo else y se guarda en my el valor de n3, que es un 6. Y eso es lo que finalmente está mostrando aquí. El mismo programa se puede ver ahora resuelto utilizando la construcción elif que mencioné recién. Es el mismo programa, solo que la instrucción condicional que pusimos en la versión número 1 se reemplazó por esta versión más breve, más compacta y con menor cantidad de líneas de encolumnado. Aquí podemos ver la línea elif n2 mayor que n3, que en el programa original reemplaza a la doble línea, esta que pinto ahora de azul, else, dos puntos, línea nueva, if n2 mayor que n3. Todo lo que ahí está pintado de azul, en la versión número 2, se reemplaza por esa línea única que ahora está pintada de azul en la versión 2. El resto es lo mismo, y observen el último else. Este else, en la versión 2, es igual al else de la versión 1. La única diferencia es que en la versión 1 hay que respetar un nivel de encolumnado por la indentación abierta, por el anidamiento abierto este que estamos mostrando aquí, y en la versión número 2, el elif que utilizamos al medio contrajo los niveles de indentación y no hizo falta que ese else se escriba hacia adentro. Por lo demás, el programa es exactamente igual a lo que hicimos recién. Si a este programa lo ejecutamos y otra vez ponemos en N1 el más grande, nos muestra ese más grande sin ningún problema. Si lo volvemos a ejecutar y ponemos en N1 al más chico, no importa, el mayor sigue siendo capturado de manera correcta. Y si ponemos en N1 un valor medio, por ejemplo así, N1 no es ni el mayor ni el mayor lo tiene N3 en este caso, también encuentra el resultado de manera correcta. Así que tanto la versión sin utilizar elif, con anidamiento abierto, ¿sí?, como la versión utilizando elif, ambas funcionan correctamente y, como dijimos, son en la práctica equivalentes.